Listo. Entonces el tema que vamos a trabajar va a ser eh, hidráceos y después sales hidráceos. ¿Listo? Al final de la clase doy las notas finales. Listo. Entonces, vamos a hablar de los hidráceos, ¿cierto? Uy, ya. Un momentico. Así, listo. Vamos a hablar de los hidráceos. Listo. Los hidráceos tienen que tener en cuenta lo siguiente. Es la unión entre exactamente un no metal más hidrógeno. ¿Listo? Esto el año pasado lo habíamos visto. ¿Qué pasa? En este caso no son todos los no metales los que vamos a utilizar. Únicamente vamos a utilizar los grupos 6 y los grupos 7 de la tabla periódica. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? El grupo 6, los estados de oxidación van a cambiar en este caso. Pero miramos que me preguntaron. Eh, gracias, Alfonso. Listo. Eh, entonces, el grupo 6, no entendí lo que ahorita me escribió Galindo. Si quiere, volvámoslo a escribir un poquito más claro. El grupo 6, solo para los hidráceos, va a tener estado de oxidación de -2. Y el grupo 7 va a tener estado de oxidación de -1. Estos casos son donde aquí ya los elementos se vuelven negativos. El hidrógeno siempre va a tener esta oxidación de +1, ¿listo? Siempre, pero siempre. Entonces, aquí no afecta en nada. En los ejercicios pasados ya era así, en esto sigue siendo lo mismo. Bueno, entonces vamos a poner un ejemplo. Entonces vamos a tomar un elemento del grupo 6. Entonces, tabla periódica dinámica. Listo, vamos a tomar un elemento, por ejemplo, del grupo 6. Espérame que alguien está ingresando. Ah, mira, ahí Juliana también ya entró. Listo. Un elemento del grupo 6, por ejemplo, vamos a tomar al azufre. ¿Listo? Pero respondo esta duda. Sí, las definitivas las voy a dar al final de la clase. Bueno, entonces, del grupo 6 vamos a tomar, por ejemplo, al azufre. ¿Listo? Entonces, supongamos que tenemos el azufre y él va a reaccionar con el hidrógeno. ¿Listo? Esta vez no reacciona con oxígeno ni nada, sino con el hidrógeno. Entonces, recuerden una cosa, yo les bajé 5 a 10 puntos en las evaluaciones porque ustedes me escribían era un igual. Y nunca es un igual, es una flecha. ¿Listo? Entonces, en este caso, la fórmula va a ser así. Primero se coloca el hidrógeno y después se coloca el elemento. Se escribirían los estados de oxidación. Entonces, en este caso, el hidrógeno trabaja con +1 y como el azufre es del grupo 6, él trabajará con -2. Son distintos, ¿verdad? Entonces cruzo el 2 para acá y el 1 no le escribo nada. Y ya tengo mi hidrácido formado, ya no le tengo que hacer absolutamente nada más. Y la nomenclatura para ellos va a ser, ácido sulfídrico. Sulfhídrico. Ojo, el Mister, hídrico, ¿va a haber quizzes? sí, pero por al final. ¿Listo? Ya respondo las preguntas del chat. El hídrico es lo que me define que es un hidrácido, ¿listo? Siempre va a terminar en hídrico, todo el hídrico. Ahora sí respondo lo que me han escrito por el chat. Sí. Y va a haber quizzes, sí, YouTube Music, sí. Listo. Entonces va a ser ácido sulfídrico. Porfa, preguntas del tema, no preguntas de eso. El hidrógeno siempre, pero siempre es +1. ¿Listo? Entonces va a ser hídrico. Voy a poner otro ejemplo. Entonces supongamos que tenemos el cloro. ¿Listo? Lo colocamos en negro. Listo. Supongamos que tenemos el cloro y él va a reaccionar con el hidrógeno. ¿Listo?
Entonces, a ver qué preguntaron. Usted una pregunta, ¿cómo usted está grabando esa clase? ¿Usted qué? ¿Nos Sí, va a enviar ese video por dónde? yo les envié el link de a Trendy de YouTube. Ustedes solo Ah, ingresan a listo. un video de YouTube. ¿Listo? Entonces, ¿toca Gracias. balancearlo? No. Primero quiero que formen bien todas las moléculas y después yo les voy a explicar el balanceo. De hecho, ahorita mismo les explico balanceo, porque este tema es súper corto. Entonces, fíjense acá, yo cogí cloro y lo reaccioné con hidrógeno. Entonces este ácido va a ser así. HCl. Miramos los estados de oxidación. El cloro, entonces vamos a la tabla periódica y miramos cloro, grupo 7, ¿listo? Como es del grupo 7 o grupo 17, como lo quieran nombrar, entonces el cloro trabaja con -1 y el hidrógeno trabaja con +1. Como ambos tienen, como ambos son, como los dos son el mismo, bueno, no son exactamente el mismo número, pero en este caso no hay que bajar los números porque son iguales, ¿listo? Yo, Mister, en los quizzes podemos utilizar la tabla periódica. sí, pero si no los confunde, ¿listo? Ah, ok, Pero listo. sí lo pueden usar, ¿vale? Entonces, en este caso, me va a quedar así la molécula. Y este caso, ¿quién me dice cómo se llama? ¿Así o qué? Clorhídrico. Clorhídrico, muy bien. Entonces va a ser Mister, yo ácido. no entiendo muy bien, yo no entiendo muy bien lo de los nombres, ¿cómo se saca eso? ¿No entiendes los nombres? Eso es lo que me dijiste, es que no te escuché muy No, bien. o sea, ¿cómo los sacas? No entiendo cómo sacas los nombres de, Ah, pues, de de eso. estos, siempre estos van a ser el nombre ácido, una parte del elemento y termina siempre, pero siempre en hídrico. O sea, Ah, clorhídrico. ok, no, ya, ok. Sí, entonces en este caso, por Ya. ejemplo, fluorhídrico, clorhídrico, bromhídrico, yodhídrico, sulfhídrico, selenhídrico, telúdrico, más o menos esos nombres son un poco raros ahí. ¿Listo? Ah, bueno, Pero mister. siempre va a terminar en hídrico, ¿vale? Bueno, Entonces ahí no pasa nada. Y así es como yo tengo mis... Uy, 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 acá. Así es como yo tengo mis ácidos. ¿Listo? Entonces, eh, de estos ácidos yo puedo formar sales. Bueno, ¿aquí tienen alguna pregunta para saltar a las sales? ¿No? ¿Ninguna? Bueno, Mister, dime. ninguno de los dos va a jugar con otro número de estado de oxidación en No, algún momento, ¿no? no. Va a ser solamente grupo 6 menos 2, grupo 7 menos 1. No hay más cambios. Sé que hay -3 también, pero no nos vamos a confundir y solo vamos a trabajar con esos dos grupos. Listo. Entonces vamos a continuar con sales hidráceas, que son también un poco sencillas. En rojo, en negro, listo. Sales hidráceas. Listo. Las sales hidráceas, ¿qué van a hacer? Van a hacer la reacción entre un ácido hidráceo más y un hidróxido normal, los que ya ahí estábamos viendo desde siempre, más un hidróxido. Listo, entonces voy a poner un ejemplo. Listo, entonces supongamos que teníamos el ácido clorhídrico. Vamos a poner el ácido clorhídrico. Entonces el ácido clorhídrico era HCl. ¿Listo? Y ellos, los nombres son mucho más fáciles de colocar. Usted ya no les toca que el numerito de arriba, que mirar de esta oxidación. Estos son más fáciles de nombrar. Y supongamos que va a reaccionar con hidróxido de magnesio. Digamos que lo pongámosle morado. No, color más resaltante, café. MgOH. ¿Listo? Digamos que van a reaccionar esos dos compuestos. Entonces, la molécula se va a armar de la siguiente manera. Primero coloco el metal. ¿Listo? Entonces el metal es el magnesio. Y después coloco el no metal. En este Mister, caso, dime. siempre el hidróxido es
o H. El no metal, perdón. El hidróxido siempre es un metal y el ácido siempre va a tener un no metal. ¿Sí? Gracias, mister. Bueno, entonces en este caso tengo un hidróxido que es el MgOH y un ácido que es el HCl. La sal va a ser el metal y el no metal, nada más. ¿Más qué? Más agua, ¿listo? Más H, más H2O. Bueno, había olvidado una cosa acá y es que es MgOH2, ¿listo? Entonces, en este caso, ¿qué? ¿Cuál sería la oxidación del magnesio? Pues va a ser más 2. ¿Por qué? Recuerden que el numerito de acá va a ser el mismo que esté acá esta oxidación. Entonces, en este caso, el magnesio trabaja con más 2. Y el cloro, como esto, aquí, fíjense cuál es la diferencia entre los ácidos que habíamos visto en las clases anteriores, en primer periodo, tenían oxígeno. Estas no tienen oxígeno, ahí es donde ustedes encuentran la diferencia. Como este ácido no tiene oxígeno, significa que él va a trabajar con menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque el cloro es del grupo 7. O simplemente hacen lo siguiente. Acá yo tengo más 1, pues entonces ¿cuál debo tener acá para que ambos la sumatoria me dé 0? Pues va a ser ¿cuál? Menos 1, ¿cierto? Entonces el cloro trabaja con menos 1 y ya. Entonces, ¿qué pasa? Este 2 y este 1 son números distintos, pues voy a cruzar el 2 para acá. Y me va a quedar MgCl2 más H2O. ¿Aquí vamos bien o alguien tiene una duda? Toño, ya me perdí. ¿Te perdiste? Bueno, O sea, cuando, ¿en qué? o sea, no entendí lo del 2 del cloro. Ahí me perdí. Lo del 2. O sea, ¿por qué? Ah, ok. ¿Entiendes por Mister, qué yo el sí eso no magnesio lo trabaja entendí. con más 2? Sí, porque se cruza con lo que está en paréntesis. ¿Sí? Exacto. ¿Y ahí entiendes por qué el cloro trabaja con menos 1? Porque está en el grupo 7. Porque está en el grupo ¿Qué? 7 y es un hidrácido. ¿Listo? Entonces, Ok. en este caso, yo hago el cruce. El 1 lo cruzaría acá, pero pues no es necesario escribirlo. Y el 2 sí lo tengo que cruzar, porque los numeritos de arriba son distintos, ¿cierto? Los estados de oxidación. Entonces el 2 lo cruzo y por eso es que lo cruzo es con el cloro, lo envío hacia el cloro. Así como cuando nosotros colocábamos en los óxidos que nosotros cruzábamos los números también. Esto es exactamente lo mismo. Cruzo los números y por eso me queda MgCl2. Ah, ok. Gracias, Toño. Bueno, y en este caso, los nombres. Entonces esto era ácido clorhídrico. Cambiémosle el color a los nombres. Entonces este era ácido clorhídrico. Ya. Ácido clorhídrico. Y en este caso es hidróxido magnésico, ¿cierto? Recuerden que estos hidróxidos, a menos que sea hierro, cobre, algunos metales en transición, todos los del grupo 1, 2 y 3 terminan en ico. Entonces esto es hidróxido magnésico. Listo. Entonces, ¿cómo se va a llamar este? El hídrico lo va a cambiar por uro. Entonces realmente el nombre de esta sal va a ser cloruro magnésico. Bueno. El del hidróxido nunca cambia, ¿cierto, mister? Nunca, nunca va a cambiar. En ese orden de ideas recuerden una cosa. Hídrico va a pasar, va a pasar a uro. ¿Listo? Ustedes no olviden Mister, esta parte. Señor, Mister, ¿y siempre pasa a Uro? siempre. Ah, ok. Siempre que sea una sal va a pasar a uro. En ese orden de ideas, si yo pongo un ejemplo más, a ver quién me regala el nombre de este. Supongamos que tenemos,
No, pues sí, ahorita que hemos hecho anteriormente. A ver, el H2S más LiOH. Listo. Entonces en este caso, coloco el metal. ¿Cuál es el metal? ¿Cuál es el metal? El Li. litio. Gracias. El litio. ¿Y el no metal cuál es? El azufre. Muy bien. Listo. En este caso, ¿con cuánto trabaja el azufre? -2. Menos 2. ¿Listo? Porque este 2 de acá va a ser también el menos 2 de acá. ¿Listo? Y si aquí no hay nada, significa que el hidrógeno trabaja con 1. Bueno, entonces el azufre trabaja con menos 2 y el litio ¿con cuánto trabaja? Si aquí no hay nada, ¿qué número va acá? 1. 1. Entonces el litio trabaja con más 1. En este caso, más 1. En este caso entonces cruzo el 2 para acá y el 1 no lo cruzo. Y ya me queda. ¿Más qué? Agua. Más H2O. Listo, ya armé la sal. Fíjense que estas sales son súper fáciles de armar. ¿Cómo se llama la sal en este caso? ¿Cómo se llama el ácido? Primero. Ácido sulfhídrico. Muy bien. Ácido sulfhídrico. Mientras que en este caso él se va a llamar hidróxido. ¿Lítico? ¿Cómo es que es? Exactamente. Lítico. ¿Por qué lítico? Porque el litio es del grupo 1. Véanlo por acá. ¿Listo? Entonces, y hidróxido hídrico, lítico. Entonces esta sal ¿cómo se llamaría esta sal? Sulfuro. Sulfuro lítico. Exactamente. Manuel, yo lo dije primero. ¿Listo? Si se dan cuenta, no son complicados de armar estos compuestos. Es un proceso realmente sencillo. Nada más es seguir los pasos. Seguir y seguir y seguir los pasos. No tiene más pérdida. Bueno, ¿qué pasa? Ya con esto yo terminaría el tema de sales. Claro, nos faltaron los ácidos básicos y los ácidos ácidos. Las sales básicas y las sales ácidas. Esas las vamos a trabajar como en décimo con mucha más calma, ya que en décimo ustedes ven química 4 horas a la semana. Entonces se va a trabajar con muchísima más calma porque la idea es que ustedes salgan bien de balanceo. Y eso me importa que al menos este periodo le enfoquemos a balanceo. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar de balanceo. Ahora sí. Ya aquí si tienen dudas, háganlas de una y continuamos. ¿Cómo así que no entendió nada? ¿Qué no entendió, Galindo? Cuénteme. Ah, mister. ¿Pero qué es nada? No. Pues, ¿qué es nada? Pues nada. No, pues no sirve porque entonces, porque no preguntó antes. ¿Qué parte no No, sí. entendió? O sea, eso, el último verso yo no lo Valentina. entendí. Lo último, las sales, Sí, los ácidos sí los entendiste, ¿sí? sí, más o menos. Bueno, igual si alguna cosa también revisa toda la explicación que di, pero sigamos acá. Entonces, recuerda que estas sales se forman del ácido hidracio, o sea, un ácido que no tiene oxígeno, y un hidróxido normal como veníamos trabajando el periodo pasado. ¿Listo? Entonces en este caso, ¿qué va a ocurrir? Lo que va a pasar es que yo cojo el ácido, lo combino con el hidróxido y voy separando cada cosa de cada elemento. ¿Cuál sería el metal? Primero coloco el metal. El metal siempre va a ser el que está con el hidróxido. Bueno, en este caso va a ser el litio. Mientras en este ácido, el azufre va a ser el no metal. Entonces lo voy a unir con él. ¿Listo? Ahora, digamos que más bien voy a poner un ejemplo desde cero. Supongamos que tenemos así HBr y él va a reaccionar con AlOH.
H3. Listo, yo les puse así el ejercicio de la nada, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo primero que yo voy a hacer? Diferenciar cuál es el metal. Entonces recuerda que el metal, siempre el metal va a ser el que esté junto al hidroxio. Bueno, y en este caso el no metal va a ser el aluminio, siempre es el primer elemento del hidroxio. Entonces va a quedar el aluminio, ¿cierto? Entonces aquí me queda el aluminio. Bien, no le voy a hacer nada por el momento. Voy a buscar el no metal. Entonces busco el no metal acá. Y el hidrógeno no puede contar, entonces solo me queda opción el bromo. Entonces coloco el no metal. ¿Listo? Me queda el bromo. Bien. Ahora, voy a revisar los estados de oxidación de cada elemento. Si aquí en el ácido no hay ningún número, entonces primero yo miro la tabla. Como esto es un hidrácido, miro la tabla. Grupo 7. Ay, ya nos quedan 10 minutos. Entonces voy a explicar esto rápido y les doy las notas. ¿Listo? Entonces, grupo 7, bromo. ¿Listo? Entonces, como ya sé que el bromo es del grupo 7, y aquí había dicho que el grupo 7 trabajaba con -1, pues entonces ya sé que el bromo trabaja con -1. Y ahora en el aluminio, entonces miro el aluminio, acá hay un 3, ¿cierto? Entonces este 3 significa que es el mismo número de oxidación del aluminio. Entonces le escribo acá un +3. ¿Por qué +3? Porque el metal siempre va a ser positivo. ¿Listo? Ahora cruzo. Como el 3 y el 1 son números distintos, cruzo el 3 para acá. Y el 1 no es necesario que lo crucen. ¿Listo? Entonces no lo cruzamos. Se me queda así el elemento. AlBr3. Y a él ya respondo las preguntas. Y esto va a ser más. Esto va a ser más H2O. Listo, voy a mirar las preguntas. Ya, chicos, pongan atención acá. Pensé que eran preguntas de esto. Listo, aquí vamos bien, Galindo. Sí, mister. Listo, ahora los nombres. ¿Qué pasa? Recuerda que como este ácido no tiene oxígeno, siempre va a terminar con hídrico. O sea que si esto es bromo, ¿cierto? Esto va a ser bromo, pues la variante hídrico del bromo va a ser bromhídrico. Y ya sé que esto es un ácido, ¿cierto? Entonces esto va a ser ácido bromhídrico. ¿Listo? Va a ser ácido bromhídrico. Listo. Ahora en este caso del aluminio. Recuerda una cosa. En los metales de transición, que son todos estos, espérame, acá. Ellos sí pueden tener distintos números de oxidación y algunos van a terminar en icoenoso. Pero para el caso del grupo 1, 2 y 3, todos ellos terminan en ico. ¿Listo? En este caso, como es aluminio, la variante ico del aluminio va a ser alumínico. Entonces esto se va a llamar hidroxio alumínico. ¿Listo? Hidroxio alumínico. Listo. Ya tengo los nombres del ácido y el hidroxio. Los voy a mezclar. ¿Partiendo de qué? De que el hídrico lo voy a cambiar por uro. Entonces en este caso va a llamarse bromuro alumínica. O alumínico, perdón. Bromuro alumínico. Uy. Alumínico. ¿Listo? Y ya. No va a tener mayor diferencia. Balanceo sí hay que hacer, pero eso lo vamos. Hasta que veamos bien el tema de balanceo, no hacemos ningún tipo de balanceo. ¿Listo? Entonces así ya quedaría. ¿Ahí me entendiste mejor? Lindo. ¿Me entendió mejor? Mister. ¿Sí me entendió mejor? Sí, señor. Listo. Todo. Perfecto, eso me alegra. Voy a dictarles las notas y la otra clase ya les explico esto. Yo voy a dejarles unos ejercicios de repaso de este tema. Máximo 5 ejercicios. Ahorita los armo y se los paso para que ustedes los hagan en sus casas y eso va a ser una pequeña nota. ¿Listo? Bien,
Entonces vamos a... Ah, bueno, ya les dejo de compartir pantalla y cancelo grabación.